RCN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Okay. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes. Que de todas esas formas nos podemos comunicar con ustedes y estar al tanto de lo que está sucediendo. Hay tantas cosas que platicar, Arturo. El próximo miércoles vamos a recibir una visita muy especial. López Obrador se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. ¿Qué tan importante será esto? Pues es muy importante porque, el Fondo Monetario Internacional es el centro usurero mundial. Para decirlo con mayor... Para que todos nos entiendan, es el centro. Exactamente. Bueno, la reunión, fíjense ustedes, de esa con Andrés Manuel, de recontrataciones y adeudos con el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Mundial. El vocero de la Presidencia de la República, don Jesús Ramírez Cuevas, confirmó que el presidente tiene una buena impresión de lo que está pasando en México. Exactamente. Por ese lado es cierto. Ese lado sí es positivo. Desde el momento en que están llegando, aunque son como los opilotes, son como los buitres. Cuando ven que la víctima está agonizando, empiezan a llegar. Y les prestan. Y les prestan dinero para que se reconforten, se recuperen. Pero les cobran intereses que se llaman ¿cómo? Leoninos. No, pero ¿cómo se llaman los intereses que cobran los bancos? Anatosismos. Les cobran intereses sobre intereses. Y de esto precisamente la señora Cristina de Kirchner, Arturo, fue hace como 4 años a dar un discurso en la ONU, quejándose de que el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, prestaba a los países cuando estaban así como dices tú en artículo mortis, les prestaban y después se los cobraban con el sistema de anatosismos, que es cobrar intereses, inflar la deuda y luego volverles a cobrar intereses sobre intereses, y los países se quedaban con esos préstamos impagables. ¿Qué dices de esto, licenciado Roberto Cañedo? De hecho, el anatosismo es ilegal en este país, dado que es contrae los principios de justicia económica, el anatosismo de cobrar un interés sobre interés. Hay que recordar que, como se acaba de mencionar en este momento, el Fondo Monetario Internacional daba préstamos exorbitantes a países que tenían una necesidad económica que eran impagables por estos gobiernos, y que a cambio del préstamo sofocaban y ahogaban a los países con intereses, con mayor deuda, con privatizaciones, con entrega de recursos naturales a gobiernos extranjeros, para de esa manera ahorcar y subyugar a países como lo es México y Latinoamérica. Me hace recordar a la historia cuando en 1862 España, Inglaterra y Francia vinieron aquí a México a tratar de presionar al gobierno de Benito Juárez para obligarlo a pagar. En dado caso de que no se hubiese pagado la deuda, pues sería una intervención militar, cosa que a la historia pues se cobraría Francia, que nunca tuvo la intención solamente de cobrar, sino de apoderarse del país en su territorio. Ahora pues el Fondo Monetario Internacional ya no invade de esa manera, sino que aplasta y subyuga a la economía mundial. En este caso es muy diferente porque tenemos al licenciado López Obrador, que viene a plantear un nuevo esquema económico y político en este país para cooperar con la organización internacional en el concepto de las naciones y sacar adelante el país, pero con las políticas que el gobierno mexicano dicte y en base al derecho internacional. En este caso vamos a replantear que queremos crecer un 4% económicamente anual y darle una apertura a los inversionistas extranjeros para que vean que en México sí se puede invertir
pero de acuerdo al marco legal establecido en México. Exactamente, y aquí se van relacionando un tema con el otro. Arturo, el canciller de México lleva también un buen programa, así como dice el licenciado Roberto Cañedo, un plan de desarrollo para todo Centroamérica y nuestro país. Pues ahí tienes el caso. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, fue recibido por el número 2 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se disculpó por tener que acudir a la Casa Blanca. Ya comenzamos mal. Quiere decir que no tiene el interés de recibir al canciller mexicano. Pero es importante que sepamos que México, de la mano con estos países del Centroamérica, tiene un programa para rehabilitar económicamente y darles trabajo a la gente de allá para que se queden en sus lugares, Arturo. Así es. Y este planteamiento ya se había hecho. Sin embargo, Mike Pompeo hace la grosería de no estar para recibirlo. Porque es una grosería. Porque hicieron la cita para ir a hablar con él, pero no estuvo. Pero esto es para plantear cómo tratar de integrar a los países del denominado Triángulo del Norte y traerse a los de América Central para que todos crezcamos al mismo tiempo. Pero claro que a Estados Unidos pues esto no le interesa. El plan de desarrollo integral incluye al país de El Salvador, a Guatemala, a Honduras y México para impulsar el crecimiento, desarrollo social de la región de la CEPAL. Pero Mike Pompeo, ¿qué dice? Pues el señor Mike Pompeo no le dio importancia, quiere decir que no tiene interés. En otras palabras, que ese proyecto no se va a llevar adelante. ¿Tú crees que no? Así de sencillo, claro. Bueno, si yo digo hubiera que tenido interés, el señor lo hubiera recibido correctamente, como indican los protocolos, pero no. Se disculpó que que tenía que ir al excusado. Oye, pues, no dijo así, dijo que había tenido que ir a la Casa Blanca. Casi la eso. Casa dijo. Blanca no es eso que dijiste, Arturo, la Casa Blanca no. Pero dijo Marcelo Ebrard, no puedo decirle si Estados Unidos va a tomar todos los procesos que presentamos, pero seguramente que sí. El punto de vista de México hay que ponerlo en la ecuación. Así dijo Marcelo Ebrard hoy que fue a los Estados Unidos. Con palabras muy claras y con proyectos muy específicos. Así que para que estos países como Guatemala, Honduras, El Salvador y México formen parte ya de la región económica del norte. México tiene tratados de libre comercio con los del sur y con los del norte. Entonces quiere servir como un enlace. ¿Qué dice Roberto Cañedo? Pero México es un increíble puente de comunicación entre los países anglosajones y los países latinos. México es la frontera y debe de ser un vínculo muy armonioso porque representa estratégicamente y geográficamente un punto de reunión entre las dos culturas, en el intercambio de mercancías. Y si realmente queremos ver una zona geográfica fortalecida, se requiere de la unión de todas estas naciones y la cooperación mutua para que todos podamos crecer en la igualdad de condiciones. No podemos abandonar a nuestros países hermanos de Centroamérica en el olvido, porque también requerimos que ellos crezcan para evitar que el problema de la migración deshumanizada se volque sobre nuestros países y tengamos que lidiar con situaciones de lesa humanidad provocadas desafortunadamente por las políticas antimigrantes y sesgadoras que tienen algunos países como Estados Unidos, donde desafortunadamente no han entendido que un muro no resuelve la pobreza del país. Sin embargo, México, y así dicen los comentaristas el día de hoy, Arturo, México estamos hechos como un sándwich entre la gente que viene de estos países de Centroamérica, con hambre, con necesidades, con inseguridades, con miedos, y con nada en la mano comienzan a caminar hacia el norte. Y al mismo tiempo Estados Unidos, Arturo, regresa miles de gentes porque no les va a dar visas humanitarias. Y entonces
los estados mexicanos del norte del país estamos en el medio de una avalancha, de una, ¿cómo se dirá?, que viene del sur y de otra que nos echan del norte. Son dos prensas, dos pesos, y debemos de evitar que México se convierta en el fenómeno que ahorita es Europa, donde desafortunadamente todos los países necesitados del África migran hacia Europa buscando oportunidades y se encuentran en una situación sumamente difícil de poder mantener a todas las personalidades, que son millones, y debemos de evitar mediante políticas de reunión, de diálogo y de cooperación en vez de las coercitivas. ¿Crees, Arturo, que podamos lograr que los planes económicos detengan un poco a la gente de Centroamérica, que logren detenerlos un poquito allá y que Estados Unidos no haga tantas irregularidades con la gente que ya está allá y que las está regresando por miles en nuestras fronteras? Dicen que en gran parte, licenciado Roberto Cañedo, tú que estuviste allá, gran parte del problema que tiene Tamaulipas en la seguridad o en la inseguridad, en abastecimiento de comida, en abastecimiento de lugares para recibir a la gente, es por esto, porque llega la gente del sur, porque echan la gente del norte, y todos tenemos el problema, Arturo. Los 3,000 kilómetros de frontera que el licenciado Andrés Manuel quiere reivindicar, no podemos crecer, Roberto, porque están llegando estas miles de gentes necesitadas. ¿Qué va a pasar con esto, Arturo? Pues quién sabe qué podría pasar, pero lo que sí tengo casi la plena seguridad de que Estados Unidos no va a participar en este proyecto tan progresista que le está presentando Marcelo Ebrard. Acuérdense, Roberto, que en la época del presidente Kennedy también hubo algo semejante, ¿no? Eso para el progreso, ¿cómo se llamaba? Alianza para el Progreso. No me acuerdo yo. No me acuerdo. Sí, había un proyecto del presidente John F. Kennedy que se llamaba la Alianza para el Progreso, que era precisamente darle, ¿cómo se llama?, oportunidad a los pueblos latinoamericanos que se desarrollaran para que tuvieran trabajo en sus lugares de origen y no tuvieran que emigrar hacia los Estados Unidos. Lo mismo que se está planteando ahora. Y en aquel tiempo no funcionó, en esta ocasión quién sabe. Todo depende de la voluntad de los líderes mundiales, ¿no? Así es, en efecto. Por eso es tan importante que venga Christine Lagarde, ¿verdad? Porque a lo mejor México... No es otro cantar. Bueno, es dinero, Arturo. Pues sí. Es dinero para los proyectos. México no va a necesitar, porque dice el licenciado Andrés Manuel, no vamos a endeudar a México. Eso es. México ahorita es autosuficiente con lo que tenemos para comenzar a pagar las deudas y no endeudarnos más. Pero a lo mejor aquellos países sí necesitan para iniciar esos programas. Yo no sé, pero yo creo que es importante que venga la señora Christine Lagarde. Y una cosa, Arturo, que no tenga que ir Andrés Manuel a buscarlos a Europa, sino que ellas vengan acá. Eso me parece a mí muy importante. No sé qué dirás tú, licenciado Roberto Cañedo. Pues prácticamente hay que ser dignos en mantener nuestra casa limpia y traerlos para acá para que tratar de dirimir todos esos problemas y manifestar de manera fehaciente y eficaz que México no está dispuesto a aceptar más deudas, sino ver la manera de cómo pagar lo que debemos al Fondo Monetario y crear una autosuficiencia tanto energética como alimentaria en este país. Fíjese, para que el pueblo, el público que nos escucha, tenga una idea más o menos exacta de la situación. Cuando Vicente Fox tomó el poder, le entregaron con una deuda externa de más o menos un billón de pesos. De deuda. De dólares, de deuda. Vicente Fox la duplicó, la entregó en 2 millones, el panista Vicente Fox. Y Felipe Calderón la triplicó. Entregó la deuda externa con casi 6 billones de dólares.
5 billones y feria, y medio creo. Fíjense, pero ahí les va. Enrique Peña Nieto recibió la deuda externa con 5,5 billones de pesos, de dólares, y la dejó en 11 billones de dólares. La duplicó. Díganme ustedes qué hizo con esa enorme cantidad de dinero. Comprar una novia. Se lo robaron entre todos los sinvergüenzas que lo rodeaban. Pero, en fin, vamos a una pausa adelante. Vamos a ver a Lozoya al ratito, Arturo. Todo lo que hace o deja de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de predisponerlo ante la opinión pública, para restarle popularidad y hacerlo más vulnerable ante los ataques sistemáticos que le enderezan los favorecidos por el sistema caduco que padecemos desde hace más de 90 años, desde que la Revolución Mexicana se hizo presente, hablando de prosperidad y buenas intenciones. Pero no aclaró que se trataba de prosperidad para unos cuantos millonetas, que son los que marcan la pauta, porque la mayoría sigue igual o peor que en los tiempos de la dictadura porfirista, porque los grandes terratenientes siguen vigentes, nada más que ahora vestidos de otra manera, pero son los mismos dueños de vidas y haciendas que hacen y deshacen de acuerdo con sus conveniencias. Por eso, cuando llega al poder un hombre como López Obrador, se habla mucho de solidaridad social, no quieren escucharlo porque no les conviene. En primer lugar, les dice que tienen que pagar impuestos, como cualquier ciudadano bien nacido. Pero eso lo oyen como si fuera una maldición, porque no estaban acostumbrados a cumplir con esa responsabilidad elemental en todos los ciudadanos. Para los gargantones, eso es ofensivo. Eso queda para la gente común, para aquellos que no tienen influencia, pero no para la gente importante que aporta muchos millones de pesos para las campañas políticas. Con eso está pagado todo por adelantado. Pero resulta que con López Obrador las cosas son diferentes, porque el político tabasqueño no les pidió ni un solo centavo a los opulentos para hacer su campaña. Todo lo hizo con recursos del sector popular, precisamente para no tener compromisos onerosos que le impidieran ejercer sus funciones con entera libertad. Pero eso no lo quieren entender los modernos hacendados, porque piensan que México les pertenece por derecho. Y es allí donde comienzan las dificultades, porque los voceros de los millonetas saltan a la palestra para defender los intereses de sus patrones, difundiendo mentiras que parecen verdades para sembrar confusión entre la parvada, aprovechando que tienen todos los recursos a la mano para mover el tinglado. Pero no quieren darse cuenta que los tiempos cambian, que las sociedades evolucionan y demandan satisfactores que antes no eran necesarios. Pero no se puede vivir en el pasado, porque el futuro se hace presente. Y tenemos que ajustarnos a las circunstancias. De lo contrario, los conflictos sociales no se hacen esperar. Antes, las campañas periodísticas eran más que suficientes para acabar con el prestigio de una persona. Pero ahora ya no surten el mismo efecto, porque el populacho camino de la verdad. Lo importante de tener un medio democrático que informe con veracidad y con objetividad. Cabe recalcar que la democracia también nace en los medios de información, en los medios de comunicación,
que informen lo que es la veracidad de los hechos, que no tergiversen y tuerzan la realidad de las cosas, que sean objetivos y concisos, sin mirar y crear un estímulo de terror, de pánico en la población. Uno de los 10 puntos muy importantes de la Cuarta Transformación es democratizar los medios de comunicación. Y para ello están las redes sociales, que el propio pueblo de México sea artífice de la comunicación y pueda participar de manera libre, espontánea, justa, equitativa, y tener el derecho a la libertad de conocer la verdad. Porque una verdad tergiversada, una nota tergiversada, quiero decir, embarrada de terror, de miedo, de pánico, de desinformación, es lo que provoca que las naciones en todo el orbe del mundo se desintegren, que exista la división, que exista el odio, la desconcordia. Y por esa razón es muy importante que seamos objetivos al momento de manifestar la información que estamos comunicando. Estos hombres, si se les puede llamar así, porque un hombre es una persona íntegra y honesta y libre de pensamiento, carecen del principio de la honestidad, de la concordia y del patriotismo. Porque una persona que realmente tiene patria lucha por el bienestar de su familia, lucha por el bienestar de sus congéneres y lucha por el bienestar de toda una nación. Pero desafortunadamente estas personas olvidaron las clases de civismo y olvidaron las clases de historia, y se les inculcó un desvalor que es la hipocresía y la deshonestidad. Y hay que desterrarlo en este país desde las raíces. No por nada el licenciado López Obrador, presidente de México, menciona: somos radicales, porque radical significa de raíz, cortar la corrupción de raíz. Y para eso estamos nosotros, para defender nuestra patria. En tu editorial, Arturo, marcas que habla en presente porque los puestos de más alta jerarquía, sobre todo en el lado de la justicia, Arturo, sobre todo en el lado de quien va a cuidar al pueblo, todavía son instituciones de ellos. Apenas se aprobó la ley para hacer la Guardia Nacional. Apenas se aprobó, Arturo. Mientras todo era comprado y vendido al mejor postor. Los jueces protegían y siguen protegiendo. Vamos a dar la nota, Arturo, de que un juez impidió que capturaran al general que está comprometido con lo del huachicol. Primero quiero hacer hincapié en que los medios de comunicación están en manos de los dueños del gran capital. De allí nace todo. Los señores del dinero no les conviene que haya cambios sustanciales en el movimiento nacional, porque ellos están muy a gusto, así como están las cosas, acumulando grandes cantidades de dinero. La gran prensa está en manos de la gente, de los dueños del gran capital. Ellos son los que están moviendo el tinglado, para que sepan de dónde vienen todas estas cosas, todas estas mentiras, toda esta tergiversación de la verdad. Viene de las oligarquías, que son las que predominan en el país. Arturo, estábamos hablando de que el sistema todavía... Quiero enviarle un saludo muy afectuoso a Raúl Carballo. Uh-huh. Se comunica con nosotros casi todos los días. Que nos está viendo todos los días allá en La Paz. Allá en La Paz. Un saludo afectuoso, Raúl, y que nos sigas todos los días, escuchando todos los días, siempre. Bueno, estábamos hablando de que el sistema judicial, Arturo, el sistema de jueces todavía está en manos del poder anterior. Uh-huh. Poco a poco se van a ir cambiando todas las autoridades y ahora estamos más contentos porque a partir de hoy
hoy se autorizó, se legalizó, ¿cómo se dice? Se aprobó Sí. la ley que se llama Ley de paridad de género. Ley de Paridad de Género, donde tendrán que tener igual cantidad de jueces mujeres que hombres. O sea que en todas las Las fuentes de instituciones, trabajo, en todas las instituciones en todas las instituciones de gobierno gubernamentales, correcto. Hasta ahorita yo sé que de las de gobierno, no sé, licenciado Roberto Cañedo, si también en los bancos o también en los trabajos privados, esto todavía no lo sé, pero de que debe de haber paridad de género, a partir de hoy se aprobó esta ley, ya nada más la van a poner en el diario oficial y va a ser legal. ¿Así es, licenciado? Así es, es una iniciativa que reforma 9 artículos constitucionales, es decir, es una máxima reforma, muy probablemente haya sido el artículo 4º constitucional y demás artículos que vierten sobre las funciones públicas de los mexicanos y que es muy importante que pase ahora a los congresos estatales para que la mitad más uno, es decir, 17 entidades federativas voten a favor para que esta reforma entre en vigor a manera constitucional y sea máxima ley. Lo cierto es que lo que se está comentando es que a nivel federal, en el servicio público, se esté dando la prioridad a la equidad de género, tanto hombres como mujeres tendrán que tener un mismo número en secretarías de trabajo, en secretarías de economía, en gabinetes, en juzgados incluso, en poder judicial, en todos los órganos que dependan del órgano público. Bueno, pues al cambiar todas estas autoridades, Arturo, los primeros que se han podido cambiar son los de arriba. Son los que van a tratar de ir limpiando de arriba para abajo. Y uno de ellos, y de los más importantes, es esta parte que es la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que está el señor Santiago Nieto. Este señor no dio a conocer el nombre de un magistrado de Jalisco, pero ya le congeló las cuentas porque presuntamente está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero señaló que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República. Toda la queja que llega se manda a los fiscales de la República, pero él, por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera congela las cuentas, Arturo. Y así está el exgobernador de Nayarit, también el ex de allí de Nayarit, el que está en San Diego, el procurador. También algunas cuentas de las gentes de Chihuahua, también ya están congeladas. Muchas cuentas no se nos dan a conocer los nombres todavía, porque si se dieran a conocer, Arturo, van a decir que no se hizo el debido proceso. Así es. Pero ya se están investigando y ya se pasaron a la Fiscalía General. Confiamos en que el señor Santiago Nieto, Arturo, está haciendo un trabajo impresionante. Así es. Ojalá que continúe igual, porque acuérdate que luego empiezan las amenazas, ¿no? O le paras o te matamos a tu hijo. Ay, no, o te matamos a tu hija. No, qué horror. ¿No? Eso es terrible. Pero ahora los de arriba no están coludidos con la mafia como antes, Arturo. Así es. Bueno, también acaba de congelar las cuentas del que estaba del que recibió los 10 millones, Arturo, de dólares. Emilio Lozoya. De Emilio Lozoya y de otro funcionario de Pemex, que a Emilio Lozoya solo lo anularon por 10 años. Inhabilitaron. Lo inhabilitaron. Inhabilitación por 10 años. Pero que porque una cuenta de su mamá. Pero la verdad es que hoy le hicieron una entrevista a Santiago Nieto y dice que van a buscar, Arturo, de dónde tenían tantas cuentas en Europa, de dónde movían tantos millones. Él era coleccionista de arte. Digo, no cualquiera, para que nos demos una idea. Aunque él pone de pretexto coleccionista de arte. De arte. Lozoya dice que él era eso antes de entrar al gobierno, pero pues por lo pronto lo están vigilando y están al otro que estaba en Pemex, Arturo, lo van a multar por 600 millones de pesos. ¿Tú crees que va a salir de la cárcel? Pues no. Pues no. Y Arturo,
¿no será posible congelarle las cuentas a Fox? A Calderón. Los 220 millones de dólares que se carranció, le decomisaron 220 millones de dólares al chino ¿cómo se llama? Chen Liyegón. Que los tenía acumulados en un cuarto. En una recámara, sí, los tenía guardaditos. En efectivo. 200 millones de dólares. Sí. 220 millones de dólares. Se desaparecieron. ¿Quién es el presidente de la República? Se llamaba Felipe Calderón Hinojosa. Pero dice, ¿sabes con qué salió? Sí. Que ese dinero lo habían regresado a los Estados Unidos porque eran dólares. Porque eran dólares. Y los dólares pues son de los Estados Unidos. ¿Usted le cree eso? Yo le pregunté a un nietecito chiquito que tengo, como de 4 años, le pregunté y dijo, no, Abelo, no, se lo robó Calderón. Bueno, entonces se está buscando limpiar de arriba para abajo, pero por lo pronto, mientras se investiga, mientras se comprueba y todo, se les congelan las cuentas y eso es bueno, porque ahorita se hizo una ley, ayer nombraron al encargado de regresarle al pueblo todo lo que le han robado, Arturo. Ayer nombraron al titular de esa secretaría, le va a regresar al pueblo todo lo que le han robado. Y así, este miércoles próximo van a vender en Los Pinos, en la Casa de los Pinos tienen así una exhibición de carros súper, y en esos carros también van a vender 3 casas, Arturo. 3 casas de una señora que se llama, ¿cómo se llama? Flor. Una señora que tiene una asociación civil. 3 casas de 33 millones de pesos, Arturo. ¿Pesos? Sí, 33 millones de pesos en Las Lomas. La otra valía un departamento que vale 22. Bueno, todo eso que van encontrando, por lo pronto lo congelan. Y luego habrá esa secretaría. ¿Sí ya encontraste cómo se llama el que va a entregar esas cosas, propiedades al pueblo? Ricardo Rodríguez Vargas, es titular del nuevo instituto que todavía no figura en la ley orgánica de la administración pública, pero que ya está en proceso. Y que se va a llamar, regresarle. Instituto para devolver lo robado al pueblo. Para devolver lo robado al pueblo. Todos estos pasos que está dando el licenciado Andrés Manuel, la gente en las redes y la gente desesperada, Arturo, dice, pero no he hecho nada en 6 meses. Todavía no cumplimos 6, ¿verdad? Eso no lo dice la gente. Eso lo dicen los chayoteros. 5 meses. La prensa chayotera. Esa es la que dice todas esas cosas. Para precisamente confundir a la opinión pública. Bueno, estamos cumpliendo 6 meses con el nuevo gobierno, pero le preguntaron a Tatiana, Arturo. A ver, vamos a repetírselo a la gente porque está muy buena la respuesta de Tatiana Cloutier. Le preguntaron que por qué Andrés Manuel no ha hecho nada en 6 meses. Dijo, sí ha hecho, claro que ha hecho, pero es igual que si mi marido me dice, oye, en 6 meses que nos casamos, no me has dado un hijo. Espérate, un hijo no se hace en 6 meses, te tienes que esperar tantito más, Si usted no sabe que se tiene que esperar poquito más, pues estamos mal. El licenciado López Obrador está trabajando intensamente y se ha avanzado muchísimo en todos los rubros. Lo que pasa es que la prensa no dice nada. Todo lo positivo lo tapa, lo calla. Nada más lo negativo lo magnifica. Esa es la táctica de la prensa chayotera. Y les repito, la prensa chayotera está en manos de la gente, de los señores del dinero, que son los que mueven el tinglado. Los que sienten que México les pertenece. Pero el día de hoy Santiago Nieto dijo en una entrevista a medios, participó en un semanario nacional de vinculación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia. ¿Y saben dónde se celebró? Para que tiemblen algunos, en Coahuila. En Coahuila. Allí estuvieron los secretarios de anticorrupción, fiscalización y transparencia. Por eso les digo,
el titular de esta unidad, que se llama Santiago Nieto, no informó el nombre del magistrado, ni ha informado los nombres de las cuentas que están congeladas, porque estarían, ¿cómo? Violando el debido proceso. Violando el debido proceso. Porque todavía y eso daría chance para que se... Exactamente, no se le puede mencionar o exhibir porque no son culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, sabemos que de antemano son culpables, ¿no? Pero en materia de derechos tiene que mantener esa reserva de ley para que cuidar la honorabilidad que ellos no conocen, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que más allá de esta investigación, les puede que en próximas semanas o un mes o meses caiga un pez demasiado gordo, o más bien una ballena del calibre de quizás hasta un expresidente o extitular del gabinete de gobiernos pasados, y que sea como punta de lanza para ir sobre los demás, porque las investigaciones son como unas cadenitas, sí, y las van investigaciones concatenándose unas con otras hasta llegar al pez más gordo, ¿no? Dice aquí Santiago Nieto, las cuentas se bloquearon. Estamos esperando que los bancos nos informen cuál era el monto que se tenía en esas cuentas. Pero no solamente él, no, sino todos los relacionados con este dinero, todos los relacionados, porque luego le siguen la cadena al dinero y encuentran en la cuenta de quién y de dónde vino y etcétera, etcétera. Santiago Nieto detalló que en la lucha contra actividades ilícitas, esta unidad a su cargo cuenta con 54 denuncias presentadas en referente a corrupción, a robo de hidrocarburos, a lavado de dinero y a trata de personas. Dice que ahorita tiene esas 54. Y a través de su cuenta, este titular informó que la dependencia tiene más de 3,400 millones de pesos. Fíjense bien, 3,400 millones de pesos ya bloqueados, Arturo. Ya bloqueados. Eso es importante. Ya bloqueados más de 3,400, porque acá pone otras cantidades sueltas así, pero de poquitos, de 37 millones, así, pero 3,400 para ya recuperarlos. Ya es algo. Ya es algo. Ya va a alcanzar para las medicinas que nos faltan en el Seguro Social. También investigan eso, Arturo. 50 casos de corrupción en el sector salud. Aquí dice, Santiago Nieto investiga ya 50 casos. Algunos que nos oyen, si se quieren poner a temblar, pueden. Santiago Nieto investiga 50 casos de presunta corrupción del sector salud en la era de Peña Nieto. Aquí están las listas. También, ¿sabes qué, Arturo? Salió una lista. ¿Qué creen? Difunden, dice la otra nota, también con este señor Arturo, la lista de los locutores. Mira. Difunden lista de periodistas pagados por gobierno de Enrique Peña Nieto. Ajá. Ahí van a salir a relucir muchos chayoteros. Ajá. Pero los reyes del chayote. Desde esta tarde de jueves comenzaron a circular ya las listas donde se mencionan los nombres de periodistas que recibieron dinero por parte del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por concepto de publicidad. Ahí sí, me publicas una media plana y te doy 5 millones de pesos. 5 es muy poquito. Así se maneja, no, bueno. El yate en Acapulco. No, bueno. Y si me callo esto que me sé. Pero no es nada más un anuncio, son varios. Y si se callaban eso que sabían, una avioneta. Una mansión. Una mansión de esas blancas, ¿verdad? De esas blancas. Dice aquí, durante la conferencia de prensa matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya había entregado la información sobre el tema del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y señaló que van a investigar lo de las medicinas, Arturo. Ahí está. Todo tiene que caer. Todo tiene que salir a relucir. Nos vamos, Roberto. Pues me despido y les agradezco la oportunidad nuevamente de estar con ustedes presentes y les deseo que pasen una excelente noche. Hasta pronto, licenciado Roberto Cañedo. Gracias, licenciado Roberto Cañedo. Y yo a todos ustedes los invito a quedarse en Cuarto Poder, porque hoy van a tener unos invitados muy especiales. René Mora y Edson
van a estar con Pedro López Solís y van a hablar algo muy interesante. No se lo pierdan. Enseguida con nosotros. No se vayan a ir de este canal. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.